Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a... Iba a decir un directo, no es un directo, como estáis viendo es un estreno, no estoy en mi set habitual. Ya veis que este set lo habéis visto alguna vez en vídeos, lo habéis visto alguna vez en redes sociales, lo habéis visto en muchos otros sitios, pero no es el set habitual al que estamos o al que estoy acostumbrado a daros. Ha habido unos ciertos problemas y no he podido hacer lo que me hubiese gustado, que es el directo de todos los lunes. Así que lo estoy intentando hacer en estreno, desde el sitio donde puedo, en este set menos habitual. Y bueno, obviamente pedir disculpas por ello, pero hay cosas que son ajenas a mí y problemas que son ajenos a mí y a lo que me repercute, y por lo tanto, bueno, hay que buscar soluciones, y la solución es esta, ¿no? Hacer este estreno. No quería dejaros tampoco sin directo hoy lunes, porque el viernes hay otro directo de lo que es la volea. Entonces, bueno, quería mantener ese directo de los lunes. Así que, bueno, lo intentamos hacer en estreno. Ya os digo, va a ser algo muy cortito, muy rápido, muy breve, solo para informaros y para que lo tengáis. Así que, bueno, pues voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pues que sea parecido a un vídeo de 10 minutos y ya está, ¿no? Así tampoco hay que hacer grandes cosas. También me parecerá un poco raro, ¿no? Mi cara como muy cerca. Tampoco, obviamente, como no estoy en mi set habitual, no tengo el set de grabación habitual, entonces es todo un poco más complicado. Tengo el micro, por aquí estáis viendo el micro de solapa, en el que, bueno, espero que se esté escuchando bien. Igual también hay eco, en fin, lo de siempre. Vamos a empezar con la Liga, por supuesto, la Liga, una de las mejores ligas, ¿verdad? Y la que nos repercute a todos, que es nuestra Liga Nacional, donde, bueno, ha vuelto a haber polémica esta jornada, no por los partidos en sí, que también en todos los partidos siempre acaba habiendo algún tipo de polémica, sino me refiero más a una polémica en un partido. Bueno, empezó con el Celta de Vigo 1, Osasuna 2, donde el Celta creo que fue superior a Osasuna, pero al final el Celta no conseguía disparar mucho a puerta, y Osasuna, dos ocasiones que tuvo, fueron 2 goles, básicamente. Entonces, bueno, por ahí tuvo fortuna Osasuna, y el Celta pues tiene que trabajar y tiene que seguir mejorando, a pesar de que está séptimo. Y la polémica viene en ese Rayo Vallecano 0, bueno, ese Rayo Vallecano Real Oviedo, perdón, iba a decir 0-0, no se jugó ese partido. Ese partido no se jugó, está aplazado, definido aún, y resulta que no se juega por el césped de Vallecas. Raúl Martín Presa decide cambiar el césped a pocos días del partido, y ese césped era impracticable, no se podía jugar, estaba la integridad de los jugadores en riesgo, y por lo tanto se decide aplazar el partido. Los jugadores del Rayo lanzan un comunicado durísimo en el que piden respeto, básicamente. Yo creo que es un comunicado contra Martín Presa, del cual el presidente del Rayo y dueño del Rayo, que no están nada de acuerdo. Creo que hay muchas discrepancias entre jugadores, cuerpo técnico y la presidencia. Hay muchísima discrepancia y tienen muy mala pinta todo lo que hay en el Rayo Vallecano. Y el Real Oviedo, por su parte, pues decide que va a ir contra la justicia para querer tenerlo, o sea, para obtener los 3 puntos, porque el partido estaba aplazado, porque el Oviedo se había desplazado y solo a 4 horas se suspende el partido, y ellos creen que se hace un precedente muy importante, porque si ellos están jugando algo, deciden que, o tienen pocos jugadores, deciden cambiar el césped un lunes, el viernes o el sábado está impracticable, se aplaza el partido. Así que, bueno, veremos en qué acaba todo esto. Desde mi punto de vista, yo creo que lo de pedir los 3 puntos me parece una buena decisión, porque me parece una me parece una desfachatez, y me parece lamentable el cambiar el césped a, el martes, ¿no? El martes, sabiendo que tienes partido el sábado a las 2 de la tarde, y creo que al final, pues eso, también la liga debería haberles dicho: oye, esto no lo podéis hacer porque el césped no va a estar
para poder jugar y al final es que esto es así. No puedes cambiarlo ese mismo sábado por la tarde, por ejemplo. Cuando acabas el partido lo cambias. O el domingo, me da igual. Que luego tienes 2 semanas para donde no hay partidos, ¿no? ¿No sería mejor? Digo yo. No lo sé. Pregunto. Bueno, luego tuvimos el Barça 3, Mallorca 0, donde el Barça fue bastante superior al Mallorca, donde el Mallorca no tuvo grandes oportunidades, no tuvo grandes cosas que hacer, la verdad. De hecho, creo que solo tiene una ocasión de Murici que no va ni a puerta, que tendríamos que haber visto si estaba en fuera de juego o no. Y el Barça arrolló por encima al Mallorca. Después también tuvimos ese Real Sociedad 3, Elche 1, donde creo que el Elche hizo buen partido. De hecho, la primera parte, el Elche empieza muy bien, a la Real Sociedad le cuesta ajustar, consigue ajustar de una muy buena forma. Y en la segunda parte, el Elche, digamos que mejora mucho, pone muchos problemas a la Real, pero luego en la Real, con gol de Ori Óscarson, que la verdad es que en los 2 partidos que ha entrado de suplente ha marcado y lo está haciendo bastante bien, así que la Real de Matarazzo sigue sin perder, lleva 10 partidos invicto, y me parece que es alucinante lo que está haciendo el estadounidense con esta plantilla. Después tuvimos ese Alavés 0, Getafe 2, donde el conjunto de Bordalás consigue una victoria importantísima, pero importantísima para salir de esos puestos de ahí abajo. Luego tuvimos a la vez ese Athletic 4, Levante 2, con una expulsión al Levante justita, muy justita. Otra de las polémicas de la jornada, fue una expulsión súper justita. Y ese Sevilla 1, Girona 1, donde, bueno, en los últimos minutos, Michel decide meter a Stuani para que lanzase un penalti, el cual lo falla, o mejor dicho, para Vlaho Dimos, y por lo tanto se sigue manifestando que en meter a un jugador para que lance el penalti siempre es una mala decisión. Y después tuvimos la sorpresa, porque el Atlético de Madrid cayó ante el Real Betis Balompié por un marcador de 0-1, donde el Betis lo que hizo fue esperar más atrás al Atlético de Madrid e intentar salir a la contra y hacerle mucho daño a los espacios, y eso es lo que consiguió. La verdad es que el Betis se defendió de manera excepcional y extraordinaria, y el Atlético de Madrid volvió a decepcionar. O sea que una de cal y una de arena, ¿no? También Lookman hizo un partidazo en su debut y ayer estuvo desaparecido. Entonces, por eso dije también con lo de Lookman que calma, tranquilidad, despacio, porque no es el jugador que vimos en Copa del Rey. No es el jugador que vimos en Copa del Rey todos los días, porque es un jugador muy irregular. Y luego el Madrid consiguió ganar al Valencia por un marcador de 0-2, donde el Madrid vuelve a hacer, yo creo que un mal partido, desde mi punto de vista, que el Valencia, a poco que hizo, la verdad es que tuvo problemas al Real Madrid. Y luego en el Real Madrid están empezando a salir los casos de, por ejemplo, Dani Carvajal, que juega un canterano por delante suyo, y esto creo que sorprende bastante a los madridistas y al Real Madrid. No sé, está ahora de repente Franco Mastantuono pasa a ser suplente y a jugar muy poquitos minutos. No sé. Es todo muy raro, ¿no? Y para hoy, a las 9, pues tenemos ese Villarreal Real Club Deportivo Español. Pasamos a la Premier, donde tuvimos ese Leeds 3, Nottingham Forest 1, donde el Leeds creo que hizo un gran partido y el Forest estuvo un poco desaparecido. Lorenzo Luca metió gol en el debut con el Forest. Bueno, no sé si era el debut, pero en los primeros partidos con el Forest, que no le sirvió para nada. Y al final acabaron quedando 3-1. Y al Forest se le está poniendo cara de entrar en peligro. Y el Leeds consigue 3 puntos importantísimos por ese duelo directo. Luego tenemos ese Manchester United 2, Tottenham 0. Con la expulsión del Cuti Romero se cambia todo el partido. Al Cuti se le vuelve a ir la pinza. O sea, otras desconexiones estas que tiene el Cuti Romero. Así que bueno, es lo que hay, ¿no? Y el United pues consigue ganar 2-0 con un partido otra vez pues muy superior al rival, muy superior al rival que era el Tottenham. Y el United pues sigue ahí, ¿no? Sigue invicto con Michael Carrick, 4 partidos, 4 victorias. Cuidado que si llegamos a esa 5ª victoria, el chaval aficionado del United se corta el pelo. Y sería un hito histórico que se acabase cortando el pelo. El Fulham, que pierde 1-2 ante el Everton, un buen Everton que al final acaba por sentenciar al Fulham, que creo que no hizo mal partido, pero
creo que el Everton estuvo un poquito mejor. El Burnley, que perdió ante el West Ham por 0-2 con un Crescencio Summerville otra vez espectacular. Este chaval ha vuelto increíble. Y el West Ham, que sigue sumando de 3 en 3 y empieza a escalar para salir de los puestos de descenso. Luego tuvimos ese Arsenal 3, Sunderland 0, donde el Arsenal es un piñón fijo, doblete de Gyökeres saliendo de suplente. Los Wolves perdieron 1-3 ante el Chelsea, buen partido de, sobre todo Cole Palmer, que marcó hat-trick en una primera parte contra los Wolves. Luego los Wolves recortaron un poco el marcador, pero no sirvió para nada. Buen partido de los de Liam Rossenior. Bournemouth y Aston Villa nos dejaron un partidazo con un empate por 1-1, que me pareció un gran partido. Y el Brentford consigue ganar por 2-3 al Newcastle. Sorprendente este marcador de Newcastle-Brentford, donde el Brentford, pues bueno, se impuso al Newcastle, que creo que es verdad que está mejor esta temporada el conjunto de los Bees antes que los Magpies. Luego tuvimos el Brighton, que perdió 0-1 ante el Crystal Palace con gol de Ismail Assar y titularidad de Georgian Stralancer con el Palace, que le sirvió muy mucho para conseguir esa victoria y para coger un poquito de aire y salir un poquito de ahí abajo, donde parecía que se podía meter en problemas. Quien se mete en problemas es un poco el Brighton, tampoco mucho, están lejos, pero bueno. Y luego en ese partido de la jornada, donde el Liverpool perdió 1-2 ante el City, en una jugada extrañísima al final, donde tira a Ryan Cherky, a la carrera van Haaland y Szoboszlai. Haaland parece que se adelanta a Szoboszlai le agarra, no le consigue tirar, entonces se adelanta a Szoboszlai. Haaland entonces agarra y entorpece a Dominic Szoboszlai, la bola acaba entrando en ese tío de Ryan Cherky, el árbitro no pita nada, pita gol, luego acaban pitando falta, la primera falta de Dominic Szoboszlai, por lo tanto roja para el húngaro, y bueno, al final el partido quedó por 1-2, ganó el Manchester City remontando en los últimos minutos con goles de Cherky y de Bernardo Silva, si no estoy confundido, en un partido pues súper igualado. No, perdón, de Bernardo Silva y de Erling Braut Haaland de penalti en el 93, eso es, de penalti en el 93, porque además Dominic Szoboszlai marcó su gol en el 74. He de decir que creo que el City, no voy a decir que fue superior, igual un pelín superior, pero creo que fue un partido bastante igualado. Y hasta aquí los partidos pues que vi, la verdad, o sea, las ligas que vi este fin de semana, pues tuve cosas que hacer, tuve otros compromisos más personales y creo que también en algún momento está bien tenerlos, ¿no? Y luego pues nos vamos a la Serie A, donde el Hellas Verona empató 0-0 ante el Pisa, que creo que es un resultado que a ninguno de los dos les vale. De hecho, el Hellas Verona su nuevo entrenador debuta con un empate contra un rival directo. El Genoa, que perdió 2-3 ante el Napoli, donde al Napoli además se quedó con uno menos. La Fiore empató 2-2 ante el Torino. Resultado creo que más positivo para la Fiore que para el Torino. El Bologna perdió 0-1 ante el Parma. Victoria súper importante del Parma, que está ya lejos de los puestos de descenso. Y además se quedaron los dos equipos con uno menos. El Lecce ganó 2-1 ante el Udinese. Victoria importantísima y sorprendente del Lecce ante el Udinese. El Sassuolo cayó 0-5 ante el Inter en un partido muy positivo de los de Kibu, donde el Sassuolo se quedó con uno menos, y la Juve empató 2-2 ante la Lazio. McGenny y Kalulu fueron los que salvaron a la Juve de una derrota ante la Lazio. Y para hoy tenemos ese Atalanta Cremonese a las 7 menos cuarto y a las 9 menos cuarto el Roma Cagliari. Nos vamos a la Bundes, donde el Eintracht de Frankfurt debutaba, Albert Riera como entrenador, y lo hizo con un 1-1. Empezó adelantándose el Frankfurt con gol de Nathan Brown en el 83, en el 85 expulsan a Oscar Holdun y en el 87 de penalti empata el Unión Berlín. Pero bueno, creo que el debut de Albert Riera fue positivo. El Heidenheim perdió 0-2 ante el Hamburgo. El Borussia Dortmund consiguió ganar 1-2 ante el Wolfsburgo en una victoria agónica donde los salva Guirassy, que parece ser que está volviendo a ser el goleador que era antes. El St. Pauli gana 2-1 al Stuttgart, una victoria súper sorprendente e importante. De hecho, el Stuttgart no marca hasta el minuto 90, o sea que la victoria es sorprendente. El Mainz consigue ganar 2-0 al Augsburgo, también el Mainz está ya para arriba, pero para arriba. Y el Werder Bremen perdió 1-0 ante el Friburgo, donde el Werder Bremen, Daniel Thiaw, era quien debutaba como entrenador del conjunto de Bremen. Luego el Borussia Mönchengladbach y el Bayer Leverkusen nos dejaron un 1-1.
el RB Leipzig ganó al Colonia por 1-2 y por último el Bayern de Múnich goleó al Hoffenheim en un marcador de 5-1. Aún así, el entrenador del Hoffenheim estaba contento. Y para que os hagáis una idea, está el St. Pauli en descenso con 17 puntos. Luego en ese digamos, playoff para descender está el Werder Bremen con 19, empatado con el Wolfsburgo, que está está el 15º en la clasificación, y el Mainz ha salido de ahí abajo y está con 21 puntos. O sea que el Mainz está para arriba, con la flechita para arriba. Y luego tuvimos en la Ligue 1 el Metz empató 0-0 ante el Leeds, empate sorprendente. El RC Lens, que consiguió una victoria ante el Stade Reims por 3-1, donde Alan Saint-Maximin debuta y hace un partido espectacular, el francés. El Stade de Brest consiguió ganar por 2-0 ante el Lorient. El Nantes cae 0-1 ante el Lyon, donde el Lyon hizo un gran partido. El Niza y Mónaco nos dejaron un partido aburridísimo con un marcador de 0-0, al igual que el Auxerre y el París FC, que quedaron 0-0. Luego, victoria sorprendente del Le Havre ante el Racing de Estrasburgo por un marcador de 2-1, donde los de Gary O'Neill pierden por primera vez en la Liga Francesa. El Angers ganó 1-0 ante el Toulouse, victoria sorprendente e importante, y el PSG goleó al Marsella por un marcador de 5-0, cosa que deja muy tocado otra vez a De Cherby. Para que os hagáis una idea, el Metz está con 13 puntos, pero es que luego Nantes está con 14 y Auxerre con 14 también, o sea que están los tres ahí abajo. Luego ya está el París FC con 22, ya está un pelín lejos de los puestos, pero vamos, entre el Auxerre, el Nantes y el Metz se van a disputar ese puesto para los playoffs de descenso. Y bueno, este ha sido un poco el directo, estreno, vídeo, llamarlo como queráis, sobre el análisis de la jornada. Ya lo siento por no hacerlo de la forma habitual, pero quería hacer algo. Si os ha gustado este estreno, darle a like, suscribiros, activar la campanita para no perderos ningún vídeo ni ningún directo. Recordad que nos podéis seguir por todas nuestras redes sociales, como son Instagram, Twitter y TikTok, al igual de que nos podéis leer por el periódico digital de lavolea.com. Y recordad que esto es La Volea. Un saludo para todo el mundo.